Muchas gracias, don Fernando. ¿Se escucha bien o...? ¿Sí? Ok. Bueno. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí y poder compartir la palabra con todos ustedes. Para los que no me conocen y tal vez no estaban en otro servicio cuando me presentaron, he sido profesor aquí en la FUSPC desde 2014, aunque viviendo muchos años en Guatemala y ahora realizando estudios avanzados en Nuevo Testamento en los Estados Unidos. Lo bueno para mí esta mañana es que mis estudiantes del semillero de expositores bíblicos virtual no están aquí para calificarme. Porque yo estaba pensando, bueno, estoy preparando este sermón, pero no estoy siguiendo todas las pautas que he recomendado siempre. Pero bueno, así es la vida, que uno aprende a ser flexible y ver diferentes maneras de tocar temas y pasajes bíblicos. Bueno, el tema que el capellán escogió para los mensajes de este semestre es el tema Viviendo en el Espíritu. Y hoy vamos a iniciar esta serie con un estudio de una exhortación de Pablo sobre la vida en el Espíritu que se encuentra en Gálatas 5:25. Y en la Nueva Biblia de las Américas dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bastante sencillo, ¿no? Bueno, para empezar quiero que tomes un momento para reflexionar un poco en este versículo. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas estas expresiones, vivir en el Espíritu o andar por el Espíritu? ¿Qué significa? Si uno anda por el Espíritu, ¿cómo se expresa en la vida? Toma un momentico para pensar. ¿Cómo lo entiendo yo? Yo me imagino que si habláramos entre todos, encontraríamos una amplia gama de respuestas, de ideas de cómo lo ponemos en práctica. Y pregunto qué viene a tu mente con esta frase, porque es fácil enfatizar un aspecto de la vida en el Espíritu y pasar por alto otros aspectos o otros lados de la vida en el Espíritu que también son importantes desde la perspectiva bíblica. Entonces, para iniciar esta serie y dar como un panorama general que prepara para lo que van a profundizar en este semestre, quisiera tomar esta exhortación de Gálatas 5:25 como punto de partida para reflexionar en cómo entendemos esta vida en el Espíritu. Y vamos a hacerlo de dos maneras. Primero es la parte más expositiva tradicional. Vamos a enfocar en Gálatas 5:25, qué quiere decir Pablo ahí cuando habla de vivir y andar en el Espíritu, qué nos llama a hacer, por qué nos llama a hacerlo. Y segundo, vamos a ver algunas historias en el libro de Hechos, donde vemos algunos retratos del andar por el Espíritu en la vida de la iglesia primitiva. Porque muchas veces ayuda a ir más allá de un principio, como la lista del fruto del Espíritu, y ver cómo se encarna en la vida real. Cómo afectó la presencia del Espíritu Santo a estos primeros creyentes que vemos en el libro de Hechos. Entonces, empecemos con Gálatas 5, con la exhortación de Pablo. Si vemos Gálatas 5, vemos que empezando desde el versículo 16, hay un contraste entre la vida en el Espíritu y las obras de la carne. En versículo 16, Pablo dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y sigue con un contraste en los versículos siguientes sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y lo que encontramos aquí es que usa la palabra andar, o en griego peripateo, es el verbo que significa literalmente caminar o andar, pero se usa de manera metafórica muchas veces para hablar del estilo de vida de uno, es decir, de un estilo habitual de cómo yo vivo mi vida. Y entonces está diciendo, tenemos que ser personas marcadas por el Espíritu Santo y por eso este fruto que menciona más adelante. Cuando llegamos al versículo 23, después de mencionar las 9 características que llama el fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Y Pablo pudo haber terminado muy bien su exhortación ahí, ¿no? Ya ha hecho el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero lo que encontramos cuando llegamos a versículos 24 y 25 es de cierta forma como un resumen del contraste que acaba de hacer entre los versículos 16 a 23,
pero también lo fundamenta en algunas verdades básicas sobre la salvación y la vida cristiana. Entonces, veamos qué dice en Gálatas 5, 24 y 25. Después de hablar del fruto del Espíritu, Pablo dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, lo curioso de lo que Pablo dice aquí es que no dice, pues los que son de Cristo Jesús deben crucificar la carne. No dice, crucifiquemos la carne, aunque hablaba de la importancia de evitar las obras de la carne. Aquí dice, hemos crucificado la carne. Es un hecho. Es una descripción de la realidad que nos caracteriza como creyentes. Parecido a lo que dice también en Romanos 6, cuando dice, ya hemos muerto con Cristo. Es una realidad del pasado. Y creo que esto es importante porque aquí vemos que Pablo está regresando al fundamento de la vida cristiana. Es decir, hay una ruptura decisiva entre la vida del pasado y la vida del presente, y eso tiene implicaciones para la práctica. Y creo que eso nos va a ayudar cuando llegamos al 25. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu? Cuando llegamos a este versículo, vemos que la exhortación en sí es la segunda mitad del versículo, cuando dice, andemos también por el Espíritu. El verbo que se usa aquí para andar es distinto del verbo que encontramos en versículo 16. Ahí se usa peripateo, pero aquí se usa la palabra stoigeo en griego, que según el léxico diccionario de Bauer, significa estar alineado con una persona o cosa que se considera el estándar para la conducta. En otros contextos a veces se traduce como seguir una regla, o en Romanos 4 como siguiendo las pisadas de Abraham. Se usa para esa idea de como alinearnos con algún estándar. Y está diciendo, el Espíritu Santo tiene que ser el estándar de nuestra vida y tiene que definir cómo vamos a vivir. Entonces, el énfasis aquí es la congruencia entre la vida del creyente y la dirección del Espíritu Santo en su vida. Pero ¿en qué se basa esta exhortación? Tenemos que regresar a la primera mitad del versículo 25. Pablo dice, si vivimos por el Espíritu. Cuando uno lee los comentarios de Gálatas, uno encuentra básicamente dos interpretaciones de esta parte. Algunos toman la palabra vivir, o zao en el griego, en el sentido ético, básicamente como un sinónimo de andar en el Espíritu. En este caso, Pablo de cierta forma está siendo un poco redundante, como les exhorta a vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, y luego dice, si lo hacemos, como que sigamos haciéndolo más, que nos alineemos cada vez más con el Espíritu. Entonces, una manera de entenderlo. La otra forma que yo encuentro un poco más convincente, toma el verbo vivir, o zao, en el sentido de tener vida. Es decir, si nosotros tenemos vida por el Espíritu, o como la Nueva Versión Internacional lo traduce, siguiendo esa interpretación, si el Espíritu nos da vida, entonces está diciendo, si esa es la realidad, que tenemos nueva vida por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es la exhortación? Que tenemos que vivir según el Espíritu, haciendo lo que el Espíritu quiere y no seguir viviendo en el pecado y la muerte. Es decir, no es coherente tener un cristiano que dice, el Espíritu me dio nueva vida, yo nací de nuevo y todo eso, y después quiere seguir viviendo en el pecado. Pablo está diciendo, no lo hagan. Entonces, Hans-Dieter Betz, en su comentario de Gálatas, de la serie Hermenea, dice que el punto de ese versículo es lo siguiente. Si el cristiano ha sido hecho partícipe en la vida divina, esta vida tiene que manifestarse en su vida cotidiana. O como dice F.F. Bruce, es la relación entre el indicativo y el imperativo. El hecho y ahora la exhortación. Entonces, con esta exhortación, la pregunta que surge es, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Si Pablo está diciendo que tenemos que alinear nuestras vidas con el Espíritu, ¿cómo se ve? Y podemos responder de varias formas,
yo no creo que la lista de las 9 características del fruto del Espíritu sea algo exhaustivo. Por ejemplo, la humildad no aparece ahí, aunque tal vez está implícito en muchas cosas. Pero podemos ver listas como esas que nos ayudan, pero a veces son un poco abstractos. Entonces decimos, sí, yo quiero ser una persona de amor. Pero bueno, pero ¿cómo se ve ese amor? Yo quiero ser una persona de gozo, pero ¿cómo se ve ese gozo? Entonces quiero que vayamos a Hechos para pensar un poco en cómo se ve ese fruto del Espíritu y esa transformación de la vida, de cómo andamos en el Espíritu, cómo se ve en la iglesia primitiva, porque tal vez eso nos va a confrontar un poco más que simplemente ver una lista de cualidades, como lo que vemos en el fruto del Espíritu. Entonces, primero vayamos a Hechos 2. Hechos 2 es el primer retrato que quiero resaltar, y es posible que la historia de Hechos 2 es más conocido por el milagro de hablar en otros idiomas, de hablar en lenguas, al principio del capítulo. Pero hoy quiero hacer la pregunta, ¿cómo cambió la recepción del Espíritu Santo la vida de los 3,000 personas convertidos en ese día? ¿Cómo cambió la vida de ellos? Porque al final del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38, cuando le preguntan qué tenemos que hacer, él dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, ¿y qué? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Está diciendo, nosotros recibimos el Espíritu, ustedes también lo pueden hacer, si responden a este mensaje. Y dice que 3,000 personas respondieron, se convirtieron ese día. Lo curioso del relato de Hechos es que después de hablar de esa conversión, de esas 3,000 personas en el día de Pentecostés, no dice si hablaron en lenguas o no. Puede que sí. No estoy diciendo que no. Pero el relato enfoca más en la transformación de la vida en el asunto del amor. El enfoque del relato de cómo el Espíritu Santo transformó su vida se ve más claramente en lo que vemos en versículos 42 a 47 de Hechos 2. Versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces tenían un compromiso con la instrucción. Sabían que necesitaban aprender de la palabra, aprender la sana doctrina. Pero también un compromiso fuerte con la vida en comunidad. Que ser lleno del Espíritu Santo ahora implica yo me comprometo a crecer junto con estas otras personas, me comprometo a servirlos. Y vemos que eso llega a un punto tan radical que en versículos 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Más adelante, en Hechos 4, creo que es 34, dice, no había ningún necesitado entre ellos. Que la vida del amor de ellos llegó a tal punto que literalmente no había personas necesitadas porque se preocupaban tanto los unos por los otros. Y viendo eso, me parece valioso un comentario que leí hace años en el libro Pentecostalismo y Misión Integral por el pastor y teólogo peruano pentecostal Darío López. Y Darío López dice lo siguiente sobre Hechos 2. Hechos 2 traza un modelo de misión integral que desafía a todos los componentes de la diversa familia evangélica, sean estos pentecostales o no pentecostales. ¿Y qué es el desafío que dice para todos? El desafío es este, a no separar la experiencia del bautismo en el Espíritu de la exposición bíblica, de una preocupación por todas las necesidades humanas, del compañerismo, de la unidad en la misión y la transformación social. Es decir, es fácil decir, no, yo creo que el bautismo del Espíritu Santo, eso es simplemente cuando uno se convierte y recibe el Espíritu. O yo creo que eso se expresa en la evidencia física inicial de hablar en lenguas. Y, uno tiene su punto de vista, está bien, pero ¿qué es el efecto de ese bautismo? ¿Qué es el efecto en mi carácter? ¿Qué es el efecto en la forma que yo vivo en comunidad? Y ese es el desafío para nosotros de Hechos 2. Si hemos recibido el Espíritu, manifestamos ese primer fruto que Pablo menciona en Gálatas 5, el amor. Porque la iglesia primitiva lo hace de manera
muy notaria, muy fuerte ahí. Segundo retrato del andar en el Espíritu en Hechos. Vayamos a Hechos 4 y 5. Hechos 4 y 5 relatan la primera oposición al movimiento cristiano que vemos en el libro de Hechos. Y probablemente recuerdan la historia, Pedro y Juan son metidos en la cárcel, pero Pedro, lleno del Espíritu, proclama a Jesús. Las autoridades dicen, no hablen más de Jesús, pero lo sueltan y lo siguen haciendo. Y entonces, los apóstoles, después de ser soltados por las autoridades, oran a Dios diciendo, Señor, danos más confianza para seguir hablando la palabra. Más adelante, en capítulo 5, vemos que estas interacciones con las autoridades surgen de nuevo. Y dice que los apóstoles son metidos en la cárcel, pero un ángel del Señor viene y milagrosamente los rescata. Entonces uno piensa, qué bueno, entonces ellos pueden escapar de la persecución, ¿no? No, el ángel los lleva directamente al templo, el lugar donde habían enfrentado la oposición antes, y ellos siguen hablando el mensaje ahí, en el templo. Y es evidente en esta historia que lo más importante para los apóstoles no fue la comodidad, no fue evitar el sufrimiento, sino proclamar el mensaje de Jesús. Y entonces cuando llegamos al versículo 40, las autoridades bajo el consejo tal vez no tan sabio de Gamaliel, pero providencial de Gamaliel, sueltan a ellos, pero dicen, primero tenemos que azotarlos para que aprendan algo. Y para mí el detalle más interesante de este relato, donde quiero reflexionar un poco hoy, es lo que vemos en Hechos 5:41. Al final de la historia, dice, después de ser azotados, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Entonces, ¿qué fue el impacto de la nueva vida en el Espíritu en estos creyentes? Obviamente vemos que el Espíritu les dio confianza para predicar el Evangelio. Habla de eso, que fueron llenos del Espíritu y así predicaron. Pero también encontramos que los apóstoles eran capaces de regocijarse en el sufrimiento. Y si vemos Gálatas 5:22, vemos que el gozo es parte del fruto del Espíritu. Si vemos 1 Tesalonicenses 1:6, dice que la iglesia en Tesalónica recibió la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, ¿y qué? Gozo en el Espíritu Santo. Hechos 13:52, los discípulos de Antioquía de Pisidia estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y estos son los discípulos que se quedaron en la ciudad después de que Pablo y Bernabé fueron expulsados. Entonces ellos son los que se quedaron entre los perseguidores y llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, Hechos no dice, en Hechos 5, no lo dice directamente, se regocijaron porque estaban llenos del Espíritu. Pero vemos personas llenas del Espíritu hablando la palabra con confianza y tienen esa capacidad de gozo. Creo que es una buena inferencia que ese gozo vino de parte del Espíritu en sus vidas. Enfatizo eso porque una y otra vez el Nuevo Testamento da por sentado que la vida en el Espíritu debe ser marcado por el gozo. Y Pablo no vacila en exigir el gozo. 1 Tesalonicenses 5:16, Filipenses 3:1, 4:4. Hay varios lugares donde Pablo dice, regocíjense en el Señor. Y creo que para entender eso tenemos que entender, para los autores del Nuevo Testamento, el gozo no era simplemente como una sensación, un sentimiento irracional, donde yo no tengo nada de control, que viene y se va y yo no tengo nada que ver con eso. El gozo tiene un objeto. Uno se regocija en algo. Y entonces nuestra manera de ver el mundo, de ver nuestras circunstancias, determina en gran manera si respondemos con gozo o no. Dos personas pueden vivir las mismas circunstancias y uno sale con gozo y el otro sale resentido, amargado, con dificultades para asimilar lo que le ha pasado. ¿Por qué? Porque vemos el mundo de una forma distinta. Entonces, ¿en qué se basa ese gozo de los apóstoles en Hechos 5?
En su libro Las emociones espirituales, una psicología de las virtudes cristianas, el filósofo cristiano Robert Roberts dice lo siguiente, hablando de esta historia de Hechos 5. Dado que les persiguieron a los apóstoles por testificar de Jesús sin titubeos, la persecución les parece una cosa muy buena. Es así porque aman a Jesús, quieren imitarlo y asociarse con su ministerio. Así que una situación que sería repugnante a personas con otro esquema interpretativo o intereses distintos es para ellos motivo de regocijarse. Entonces, escuchen bien lo que está diciendo. El gozo se basa en lo que nos interesa, lo que valoramos. Si tenemos la capacidad de ver, objetivamente algo está malo aquí. Es decir, el sufrimiento en sí es algo malo. Pero yo puedo ver que hay algo bueno también que está sucediendo y en eso puedo regocijarme. Puedo ver que Dios está haciendo algo positivo. Entonces, Robert sigue. Esta percepción de los apóstoles, que está basada en lo que les interesa de manera más profunda, es un estado espiritual importante porque manifiesta su interés por el reino de Dios, el cariño que le tienen al Señor y su comprensión de sí mismos y su situación en términos del Evangelio. Entonces, el gozo aquí se trata de aprender a estar satisfecho con lo que de veras tiene valor. Aprender a valorar lo que de veras tiene valor y también a aprender a no valorar tanto lo que no tiene valor. Eso es un desafío enorme para nosotros. Y no tenemos tiempo para meternos en un estudio profundo del tema del gozo, pero yo creo que una de las razones que luchamos tanto con el gozo, yo me incluyo a mí mismo en esto, pero que luchamos tanto con el gozo, es que muchas veces nos cuesta ver las cosas difíciles de la vida desde las perspectivas y las prioridades del reino de Dios. Entonces, Johan bromeó de encontrar gozo en el servicio estudiantil. Pero es una realidad, ¿no? Que uno debe ver que eso es algo importante. Que uno puede ver, tal vez no lo quiero hacer, pero la realidad es que el servicio es algo donde yo tengo que transformar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas para decir, yo puedo deleitarme en eso. Esa transformación de las emociones es parte de la santificación de nosotros como creyentes. Entonces, eso es parte del desafío para nosotros. Y yo creo que muchas veces el gozo nos cuesta porque tenemos dificultad para encontrar el propósito de lo que nos pasa dentro de esa historia de Dios. Tal vez en el caso del sufrimiento es como obvio, bueno, estoy sufriendo, pero eso contribuye de alguna forma a los propósitos de Dios. Es más difícil tener ese gozo cuando uno está llenando papeleo burocrático que hay que llenar o cuando uno está respondiendo a las quejas de sus hijos o cosas así, donde uno dice, ¿y eso de verdad contribuye al avance del reino de Dios? Es más difícil en esos momentos como encontrar dónde encaja eso en la narrativa de mi vida. Pero el desafío para nosotros de Hechos y de muchas otras partes, como dice en Santiago 1, consideren lo puro gozo cuando enfrentan aflicciones de diversas aflicciones, porque ¿saben qué? Que eso es parte del proceso de formar su carácter. Y si no por otro motivo debemos regocijarnos que Dios está haciéndonos más como Jesús por medio de las dificultades de la vida. Tercer retrato del andar por el Espíritu en Hechos. Veamos a Hechos 11. Siguiendo un poco con el tema del gozo. En Hechos 11, Pedro relata qué pasó con la conversión de Cornelio, el primer gentil que recibió el Espíritu Santo de manera tan evidente. Y básicamente Pedro dice, bueno, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Yo no pude hacer nada más porque era obvio que Dios lo había aceptado. Él tuvo que cambiar su forma de pensar. Pero después de ese relato, quiero que veamos dos versículos que hablan un poco de Bernabé. En Hechos 11, 23 y 24, hay unos detalles interesantes de Bernabé. Dice, Bernabé cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
Lo que es interesante aquí es que Bernabé es alguien capaz de ver la conversión de los gentiles como motivo de gozo, como algo bueno. Y tal vez para nosotros lo damos por sentado como obvio que sí, que la salvación se extiende, ¿por qué uno no se regocijaría de eso? Pero si vemos más adelante en el libro de Hechos, en Hechos 22, cuando Pablo está contando de la historia de su llamado a las personas en Jerusalén, la respuesta es que escuchan hasta el punto que dice que Dios lo llamó para ir a los gentiles. Y es en ese momento que dicen, ya basta, queremos matarlo. Estas eran personas que no tenían la capacidad de regocijarse en lo sorprendente de lo que Dios hacía con los gentiles. Y entonces, dice aquí en Hechos 11, 23 y 24, que Bernabé era alguien que se regocijaba, que tenía esa actitud, y lo explica en versículo 4 como era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué es el desafío para nosotros? Creo que el desafío aquí es pensar, ¿tenemos la capacidad de regocijarnos en lo que Dios está haciendo aún entre las personas que menos lo esperaríamos? Entre las personas que la tradición de la iglesia quiere excluir. Las personas que tal vez, si yo me asocio con ellos, los demás cristianos me van a ver mal. Somos capaces de decir, Dios todavía está haciendo algo en ellos y yo me regocijo en eso, yo me comprometo con eso, con ese proyecto, porque eso es alinearme con el Espíritu Santo, con su obra en esas personas. Tal vez el mejor contraste para Bernabé aquí sería el profeta Jonás, alguien que no tenía la capacidad de gozarse en lo bueno que Dios estaba haciendo, y en vez de gozarse quedó resentido y amargado con Dios, por su gracia, precisamente por su gracia. Tal vez nosotros tenemos un poco de eso en algunos momentos. Para concluir, quiero decir que hay muchos más retratos del andar por el Espíritu que podemos encontrar en el libro de Hechos. Resalto estos para enfatizar especialmente las primeras dos características en Gálatas 5 del fruto del Espíritu, amor y gozo. Pero hay mucho más donde podemos ver que la nueva vida que el Espíritu Santo nos da tiene que reflejarse en la práctica y tiene que reflejarse también en nuestro carácter, en las virtudes, las disposiciones, las emociones de nuestras vidas. Nuestra forma de responder ante las situaciones dice mucho de quiénes somos espiritualmente, de quiénes somos ante el Señor. Y la verdad es que ese es un desafío para cada uno de nosotros. Entonces, el desafío hoy es reflexionar. ¿Mi vida refleja el hecho de que el Espíritu Santo esté en mí? ¿Mi vida refleja las prioridades del Espíritu? ¿O yo he puesto algún obstáculo que impida que el Espíritu Santo produzca este fruto? No dejes de creer que Dios quiere transformar tu vida. Lo hizo de forma impresionante con estos primeros creyentes en Hechos y quiere hacer lo mismo con nosotros. Si no creemos que el amor radical de Hechos sea realmente posible en nuestras vidas, tenemos que ir delante de Dios y decir, ¿qué pasó en mi corazón? Que yo no tengo fe, que quieres transformarme tanto. Si no creemos que el gozo sea posible aún en medio de las dificultades, tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo tengo que cambiar mi actitud? Tal vez tomar decisiones para alinearme más con los propósitos de Dios, porque muchas veces no encontramos gozo porque no estamos viviendo o siguiendo lo que Dios quiere en ese momento. Y eso no es para negar que es complejo. El duelo y la tristeza son realidades que también son parte de la vida. Pero también vemos que hay una expectativa que el Espíritu nos transforma nuestro carácter y nos puede dar esa nueva vida del amor, del gozo y los demás frutos que vemos en Gálatas 5. Oremos. Señor, en esta mañana reconocemos que eres un Dios bueno, un Dios que nos has dado tu Espíritu Santo, no simplemente para salvarnos de una manera pasada y dejarnos ahí haciendo lo mismo hasta que vuelvas, sino que nos diste tu Espíritu para transformarnos y para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Señor, haz esa obra en nosotros para que lleguemos cada vez más a ser personas
donde el mundo puede ver, ay sí, ellos viven como Jesús. Ellos tienen ese fruto del amor, del gozo y lo demás en sus vidas. Señor, renuévanos, muéstranos dónde tenemos que arrepentirnos, dónde tenemos que cambiar nuestras actitudes. Y Señor, haz que seamos una comunidad aquí en la FUSPC y en nuestras iglesias que se parece a esta comunidad de amor y de gozo en medio de las aflicciones que vemos en el libro de Hechos. En nombre de Jesús oramos. Amén.